Muchas gracias, queridos hermanos, por todas sus muestras de cariño, de aprecio que he estado recibiendo durante las últimas semanas, después de la publicación de aquel video donde les pedí que por favor rezaran por mí. Muchas gracias, hermanos, por todas las muestras que he estado recibiendo de cariño, de apoyo, y también aquellas personas que como siempre, no falta, como se dice, el pelo en la sopa, ¿verdad? Que solo vienen a cuestionar, a juzgar, a señalar. Bueno, pero bueno, muchas gracias, queridos hermanos, por ese tiempo que ustedes me han estado acompañando. Y como se los dije, hoy este día 13 de enero del año 2025, quiero compartir con ustedes este tiempo de oración, de reflexión que tuve durante todo este tiempo litúrgico, de lo que restaba en ese momento del tiempo ordinario, y luego pues el tiempo litúrgico de Adviento y Navidad. Y realmente pues ha sido un tiempo de oración, de estudio, de lectura, de desintoxicación también, en muchos sentidos, porque se dieron muchas situaciones que ustedes saben durante los últimos años que de alguna manera hicieron una herida que no estaba del todo sanada. Hoy sí puedo decir, se los puedo decir con toda propiedad y toda libertad, durante este tiempo, después de todo lo que el Señor ha estado tratando conmigo, se puede decir que ya esa parte ya quedó atrás. Y por eso no viene ni al caso estar mencionando solamente algunos detalles que creo que es importante que ustedes sepan, porque mucha gente no me conoce realmente, solamente sabe lo que le han dicho, pero no me conocen. Y eso lo pude yo vivir durante ese tiempo anterior, estos últimos meses, de gente que me lo dijo, y que yo soy una persona inestable, que ya no tengo credibilidad porque voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Me da risa esa parte de que voy y vengo, voy y vengo. Porque no saben, no desconocen lo que realmente pasó. Ok, no voy a entrar en detalles de mi testimonio anterior, porque quiero enfocarme más que todo en esta parte de que he pensado llamarle como un testimonio de reconciliación con Dios. Pero para aquellos que piensan que voy y vengo, que un año estuve aquí, un año allá, un otro año regreso, otro año me voy, gente que no sabe y no conoce mi testimonio. A los 16 años yo nací en un hogar católico, una familia católica. Católicos como muchos que simplemente asisten a su misa así esporádicamente quizás. Pero luego en el año 1983, cuando yo tenía 16 años, a través de unos amigos, el ambiente en el que yo estaba en ese momento, ya no voy a dar esos detalles porque mi testimonio de conversión usted lo puede encontrar en en varios canales de YouTube que tomaron esos videos tanto del que yo tenía, el canal anterior, como de otros canales. Así que usted lo puede escuchar en alguno de estos canales. Usted busque testimonio, conversión, Salvador Melari, usted lo va a hallar. Entonces yo me hice protestante, me convertí al protestantismo en el año 1983. Muchos a lo mejor de ustedes ni habían nacido, mis hermanos. 1983, yo tenía 16 años en ese momento y estuve en el protestantismo 20 años. Desde 1983 hasta el año 2003. En ese lapso de tiempo estudié una licenciatura en teología, obtuve mis credenciales como pastor, que usted va a ver publicaciones por ahí que dicen que son falsas, que mi testimonio es falso. Usted sabe que vivimos en un mundo donde hay libertad de expresión y cada quien dice lo que le da la gana. Pero una cosa es decir una cosa, otra cosa es que sea la verdad. Así que todo lo que yo les estoy diciendo ahorita, Dios es mi testigo. Y al final, el día del juicio, el que mintió es el que va a recibir su respectiva
recompensa. Pero al menos de mi parte yo no les estoy mintiendo. Jamás me inventé un testimonio, jamás se lo copié a nadie, jamás falsifiqué documentos, si no, pues estuviera preso inmediatamente. Pues una organización que sabe que alguien anda hablando que perteneció a esa organización y presentaba una credencial falsa, es un delito, al menos en mi país es un delito de falsedad material o falsedad ideológica inmediatamente. Eso es penado, o sea, no es que yo voy a andar inventando que yo falsifiqué una credencial y andaba diciendo, miren, yo fui. O sea, hay que tener un poco de inteligencia. No se puede contar un testimonio si no fuera verdad, a no ser que sea un mentiroso que no lo pueda comprobar. Pero yo siempre les dije, yo vengo de tal denominación, estuve en tal lugar, fui en tal lugar, y yo se los he dicho y usted lo puede buscar, ahí está en las diferentes redes sociales. Ahora, en ese lapso de tiempo que yo fui pastor, fundé 3 congregaciones, pastor asociado en otras 2, profesor de teología en 3 institutos bíblicos y 2 universidades. En una de esas universidades me asignaron una materia en donde tuve que hacer un estudio de todo el pensamiento cristiano de los 20 siglos, y eso me llevó a estudiar la Iglesia Católica, porque miren, mis queridos hermanos, siendo honestos, la Iglesia Católica viene desde el principio. Aunque uno quiera patalear y buscar, o se quiera buscar argumentos, viene desde el principio y son cosas contra las que no se puede argumentar. Así que eso me hizo estudiar la Iglesia Católica, la cual yo no conocía. Yo había sido, como tristemente muchos católicos que solamente asisten eventualmente a una misa y ya eso es todo, y ni entienden lo que ocurre. Nunca estudian, nunca se preparan, no conocen nada de la liturgia, solamente se pueden las oraciones de memoria que hay que repetir, que hay que decir, y están como autómatas repitiendo nada más, pero sin entender qué es lo que realmente está ocurriendo. Entonces así era yo. Entonces lo que pasó fue que yo tuve que estudiar la doctrina católica, fui a una librería católica en mi país, en mi ciudad, pregunté si tenían un libro de teología católica, donde estuviera las doctrinas católicas, y así fue como me vendieron el catecismo de la Iglesia Católica, el cual lo leí 3 veces seguidos, en un corto tiempo, y eso me hizo a mí tambalear en mi fe como protestante pentecostal, porque todo engranaba perfectamente. Tanto la parte histórica como la parte bíblica, todo engranaba perfectamente. Entonces, eso me hizo a mí empezar a asistir a misa, poco de escondidas, por así decirlo. Ya, pues, algunos conocen esa parte de mi testimonio, hasta que a finales del año 2003, que yo asisto a esa primera misa, en noviembre del año 2003, pues yo me hice el propósito de seguir asistiendo, de conocer más, y durante todo ese proceso del año 2003 al 2004, o sea, hermanos, estamos hablando hace 20 años, o sea, no es como dicen que voy y vengo, estamos hablando de que estuve 20 años como protestante, y hace 20 años que yo tuve ese encuentro con la doctrina católica. Y comienzo a estudiar el catecismo, comienzo a asistir hasta que en el año 2004, noviembre del 2004, cerramos ese ciclo de incorporación junto con mi familia, junto con mi esposa. Se bautizaron a nuestros hijos, tomamos el sacramento del matrimonio, y así fue como nos incorporamos a la comunidad católica. La comunidad católica donde yo crecí, cuando yo era niño, de donde yo me fui, donde había estado fuera 20 años y regresé. Ahora, aquí viene la cuestión, mis queridos hermanos. Nunca a mí se me cruzó por la mente el pararme enfrente de una comunidad a contar mi experiencia, mi testimonio, mucho menos compartir un taller, un curso, una predicación. Eso jamás se me ocurrió o se me pasó por la mente, porque yo, pues en ese momento yo no
conocía a profundidad la iglesia, yo sabía que habían algunos grupos, movimientos, me dijeron que tenía que conocerlos algunos, fui a algunos, unos me gustaron, otros no me gustaron, al final me quedé en uno, en donde pues yo sentía que era el lugar a donde yo encajaba, donde yo recibí formación, mucho estudio en teología, cristología, patrística, que son temas muy cruciales, especialmente para alguien que se ha convertido a la fe católica, liturgia y bueno. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de tener buenos sacerdotes que fueron acompañándome durante todo ese camino de formación. Pero nunca se me ocurrió a mí el desarrollar un ministerio de andar predicando, evangelizando, contando mi testimonio. Eso jamás a mí se me pasó por la mente. Ahora, todo comenzó en el año 2005, cuando a mí me invitan un grupo de damas católicas a quienes les habían comentado sobre mí y me contactan y me preguntan si yo podía y si yo estaba dispuesto a acompañarlas a una de sus reuniones que ellas hacen en un hotel, y en esa reunión pues ellas cantan, tienen testimonio, tienen prédica, toman unos alimentos, hacen oraciones. Bueno, es una forma de evangelizar a cierto nivel social, a cierto estrato social, porque se hace en hoteles, en lugares muy bonitos, muy finos. Entonces pues me invitan para que yo fuera a este lugar, un restaurante muy fino, por cierto, en esa primera oportunidad. Y yo pues un poco así temeroso, asustado, fui y compartí mi experiencia. 15 minutos, yo creo que fue un poquito más de 15 minutos. Pero eso abrió la puerta para que yo fuera a otro lugar. Y luego me invitaron a otro lugar. Entonces empezó a correr la voz en mi país, en mi ciudad, de mi testimonio. Y eso pues me fue abriendo puertas en algunos lugares, hasta que un día, a principios, si mal no recuerdo, creo que fue para una cuaresma, el año 2006, un día me llama mi párroco y me dice: hermano, te quiero presentar a alguien que también ha sido pastor y lo hemos invitado para que venga a compartir su testimonio. Y yo le pregunté: ¿y quién es? Porque yo pensé, yo no sabía tal vez lo conocía, dije yo, tal vez de mi misma denominación, o bueno, algún pastor conocido, o qué sé yo. Me dijo: no lo has de conocer porque no es de nuestro país, no es del Salvador, pero sí te lo quiero presentar. Así que yo llego a la parroquia ese día y me dijo: vete no solo a la sacristía, me dijo, yo te lo presento. Y así fue como conocí al doctor Fernando Casanova, con quien entablamos en ese momento pues una relación. En esa época era de correo electrónico, porque le estoy hablando de 2006, no habían redes sociales, no había Facebook, no había nada de eso. Entonces pues nos intercambiamos nuestros correos electrónicos, y bueno, pues yo admirado de que Dios había trabajado en la vida de él también, y bueno, él compartió su testimonio, que por un compromiso que yo tenía no lo pude terminar de escuchar en esa oportunidad, pero bueno, ahí quedó. Eso fue todo. Ahí terminó todo. A los meses recibo un correo electrónico y me pregunta una persona de Los Ángeles si le podía dar mi número de teléfono, que quería platicar conmigo. Yo le dije: bueno, ok, este es mi número. Y me llama y me dice: hermano, fíjese que nos lo ha recomendado el doctor Casanova, y queremos saber si usted está dispuesto, está disponible para que venga a compartir su testimonio. Queremos organizar un evento, somos el ministerio tal, esta es la página web, y me explica todo. A ver si usted quiere venir a compartir su testimonio con nosotros al Centro Convenciones de Los Ángeles. Queremos hacer un evento. Y bueno, le dije: tengo que conseguir los permisos respectivos, porque yo estaba trabajando en un centro de llamadas. Yo tenía mi trabajo, mis queridos hermanos. O sea, yo salí de la denominación donde estaba, salí de la universidad donde yo impartía clases, que ese era mi trabajo, y como pues yo ya no podía seguir trabajando en esos lugares, ahora pues yo tuve que buscar trabajo. Todos saben, los que me conocieron en ese tiempo, saben que atravesamos una situación bastante complicada en cuanto al económico, porque no había trabajo. Pero con todo, pues el Señor nunca nos dejó padecer, y al fin pues conseguimos nuestros respectivos trabajos, y esa era nuestra vida, pues trabajar. Yo recuerdo que mis días libres eran miércoles y
y jueves, si mal no recuerdo, y entonces lo que hacía era que pues el día domingo que yo trabajaba, yo entraba a las 6 de la mañana a mi turno, salía a las 3 de la tarde, llegaba a casa como a las como a las 4, descansaba un ratito, después nos íbamos con mi familia a misa de 5 y esa era mi vida. Eso era. Estaba disfrutando en ese momento no solo la parte laboral, sino que también estaba disfrutando la parte de la fe, asistiendo a misa, pues como cualquier otro católico que tiene que trabajar y tiene que asistir a su respectiva comunidad parroquial. Así que yo le dije, déjeme ver si consigo los permisos, los conseguí y me fui un día viernes de San Salvador para Los Ángeles. Llegué a medianoche, hora de Los Ángeles, y el siguiente día me llevaron a conocer las instalaciones del ministerio, el local a donde íbamos a tener el evento, a familiarizarme con la gente, con los servidores, y el domingo se monta el evento. Comparto mi testimonio, comparto otro tema, termina el evento como a las 5 y algo de la tarde, me llevan a cenar y luego me llevan al aeropuerto porque el lunes yo tenía que estar de regreso en mi trabajo. Vuelo de madrugada, toda la madrugada, aterrizar lunes en la mañana en San Salvador y pues continuar con mi vida. Continué con mi vida. Pero después de un tiempo me vuelven a llamar y me preguntan, hermano, ¿y usted puede hacer tiempo para venir otra vez? Y le digo, pues de aquí sería hasta mis vacaciones en noviembre. Le estoy hablando 2006, año 2006. Eso fue en agosto del 2006, esa primera vez que fui. Yo le digo, pues mire, noviembre tengo mis vacaciones, pues podemos organizar, ok, y pedí las vacaciones y prácticamente los 15 días que tenía vacaciones me fui otra vez para esa área de California, en donde hicimos una gira larga. O sea, pues de los 15 días, quizás fueron unos 10, 12 días que todas las noches me tocó compartir mi testimonio. Comenzamos desde Los Ángeles y si mal no recuerdo terminamos allá por San José, por un lugar llamado Stockton en California, cerca de San José, San Francisco, por toda esa zona. Bueno, fue una experiencia muy interesante y aquí vino el error. O sea, yo lo veo como un error porque créanme mis queridos hermanos, yo veo para atrás y yo digo, si yo hubiera sabido todo lo que iba a ocurrir, no hubiera aceptado renunciar de mi trabajo y dedicarme a tiempo completo a andar predicando. Si yo hubiera sabido a lo que me iba a enfrentar, si hubiera conocido el contexto, realmente no lo hubiera hecho. Y se lo digo, no lo hubiera hecho. Pero Dios en sus planes lo tenía, para ayudar a mucha gente. A lo largo de los años he podido ver pues muchos comentarios, precisamente el perfil de Facebook que tengo, ya un perfil que tiene más de 15 años, bueno, desde que comenzó en el año 2009, y he podido darle seguimiento a algunos recuerdos que aparecen, siempre me aparecen recuerdos y veo comentarios de hermanos en aquella época, de las diferentes misiones donde yo había compartido, o que de alguna manera les había llegado un CD mío, una copia de un CD mío, de un DVD, y que habían reforzado su fe, algunos habían tomado la decisión por convertirse a la fe católica. Entonces, pues en ese sentido puedo decir, pues Dios así lo quiso. Pero yo no me imaginaba lo que venía. Así que yo tomo la decisión de renunciar de mi trabajo. Estuve con este ministerio un par de años y luego pues empecé a trabajar por órdenes de mi párroco y director espiritual en ese momento, que me ordenó que saliera de ese lugar y que pues él me apoyó, él me acuerpó y así pues se extendió más el ministerio. Tuve más oportunidades de ir a muchos más lugares. Pero al principio, mis queridos hermanos, pues yo me sentía enfervorizado. Compartir mi testimonio, compartir mi experiencia, ver cómo la gente lo recibía. Empezar ya a dar otro tipo de formación,
canon bíblico. Me pidieron que diera un taller para predicadores, para que los hermanos, especialmente la Renovación Carismática, que fue donde me moví más en ese tiempo, porque son los que tienen este tipo de asambleas. Los otros movimientos es muy raro que tengan este tipo de asambleas que le llaman carismática, que realmente pues parecen cultos evangélicos, pero dentro de nuestra Iglesia Católica. Entonces, empezar a darles talleres de predicación, talleres para servidores. Pero me empecé a dar cuenta, mis queridos hermanos, especialmente cuando daba los talleres para catequistas, me empecé a dar cuenta que la mayoría de la gente están en las parroquias, sirven en los diferentes movimientos, en diferentes grupos, o sirven en las misas, etc. Son catequistas, o sea que son los encargados de dar la formación a los que van a tomar, a los padres, porque los niños pues no tienen la conciencia de hacerlo, de recibir en ese momento, y aunque no voy a entrar en esa discusión, pero los padres entender lo que significa el sacramento del bautismo, o el sacramento de la confirmación, o el sacramento del matrimonio, y muchos son catequistas, pero no saben prácticamente nada de la doctrina, solo el papelito que le dan. Y yo lo pude ver, yo lo pude experimentar. Necesitamos hermanos que quieran servir de catequistas. Lo único que necesita es la disposición del corazón y el conocimiento. No, aquí le vamos a dar unas 4 charlas y mire, usted lo que tiene que ir a hacer es leer este papel y pues decir lo que aquí dice y enseñárselos. Y por eso que tristemente la catequesis dentro de muchas parroquias es muy deficiente. Hoy en algunos lugares ya están haciendo más extenso, 1 año, 2 años, no sé, depende. Pero igual, la mayoría de la formación que tienen los catequistas es muy deficiente. Y estoy hablando de esa época, 2006, 2007, 2008, 2009. En una ocasión me llevaron a dar un taller para catequistas en una ciudad en el estado de Kansas. Y cuando yo comienzo a compartir, yo dije, bueno, estamos hablando con catequistas. O sea, aquí vamos a hablar doctrina de tú a tú. No, hombre, hermano, si se persinaban de puro milagro se persinaban. Porque lo demás no, estaban nulos completamente. Yo les dije, bueno, ¿y ustedes son catequistas o son aspirantes a...? No, yo tengo tantos años de ser catequista. ¿Por qué no sabe? Si esas son cosas básicas de catecismo, ¿por qué no las sabe? Para eso lo hemos traído, para que nos enseñe. 20, 30 años de ser catequista. Y un recién converso tenía que irles a enseñar la doctrina. Entonces, claro, esas cosas eran chocantes para mí. Y aquí es donde venían muchos y se enojaban conmigo, porque yo les decía, ¿cómo pueden ustedes estar siendo catequistas? ¿Cómo pueden ustedes venir a decir que son predicadores? Si ustedes no conocen la doctrina, no conocen la palabra de Dios, porque ni leen la Biblia, ni leen el catecismo, ni mucho menos los demás documentos, que hay una gran riqueza de información de documentos dentro de la iglesia. ¿Cómo pueden enseñar lo que ustedes no saben? ¿Qué llegan a decir? Como un hermanito que una predicación para un día de Pentecostés estaba diciendo, y de repente el Espíritu Santo sopló y todos se despeinaron, dijo. Ni siquiera han leído bien el texto, que dice que no fue viento, fue un ruido como un viento. Pero este hermano diciendo que hasta se habían despeinado los apóstoles. Dese cuenta, hermanos. Entonces, claro, yo les enseñaba y muchos se ofendían. Porque tristemente mucha gente se conforma a vivir en la ignorancia y no quieren estudiar. Y no soportan que alguien les venga a enseñar. Y cuando yo venía y les enseñaba, porque aquí cometí otro error. Yo leí que dentro de las obras de misericordia están las obras de misericordia físicas y las espirituales. Las físicas, las espirituales, dentro de las espirituales hay dos que son las enseñar al que no sabe y corregir al equivocado. Entonces vengo yo y empiezo a enseñar a gente que no quería aprender y a corregir a gente que no quería recibir corrección. Un día me invitan a una parroquia en el estado de Virginia.
Y en el tiempo que después de que yo daba el taller de catequesis, siempre la última parte era la parte de preguntas y respuestas. Entonces, ya con el tiempo aprendí, mejor que me manden las preguntitas en un papel y yo las leo y así, porque en esos días pues se le pasaba el micrófono, que tienen preguntas. Y viene alguien y me dice, hermano, ¿y nosotros podemos hacer exorcismos aquí en el grupo de oración? No. Mire, vamos a hablar cómo son las cosas, les dije yo. Ok. No porque no podamos, porque la palabra de Dios es bien clara. Jesús dijo, palabra de Dios, evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces nosotros los bautizados, los cristianos bautizados, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que hemos creído en su nombre, tenemos la autoridad para expulsar demonios. Eso dice la palabra de Dios. Pero la disciplina de la iglesia dice otra cosa. No porque contradiga la palabra de Dios, sino porque la iglesia en su experiencia, mejor dicho, la jerarquía de la iglesia en su experiencia, dijeron, bueno, no todos los casos son posesiones, muchos casos son problemas mentales o problemas psicológicos, entonces no podemos dar un tratamiento de exorcismo, que es muy fuerte, a una persona que a lo mejor tiene un trastorno psicológico. Así que lo que hay que hacer es que mejor nadie que no sea un consagrado, un sacerdote, que esté debidamente capacitado y autorizado por su obispo, puede realizar exorcismos. Esos son los lineamientos. Entonces yo se los expliqué. Miren, nosotros tenemos la autoridad, pero no tenemos la autorización. Esa es la diferencia. La autoridad la tenemos, autorizados no estamos. Así que no podemos realizar exorcismos en nuestro grupo de oración. No, hombre, se levantó la coordinadora furiosa, me arrebató el micrófono, me pegó una gran insultada, me dijo, aquí tenemos tantos años haciendo exorcismos y aquí ni el padre nunca nos ha venido a decir nada, y usted no es quien para que venga a decir cómo tenemos que hacer las cosas que hemos venido haciendo, menos alguien como usted que ni católico ha sido toda su vida, así que usted lárguese de aquí, usted no vuelve a poner un pie en nuestra comunidad. Y así pues nunca más me volvieron a invitar, porque les dije los lineamientos de la iglesia. A esas situaciones me enfrenté durante todos estos años. El otro error. Debido a mi pasado protestante y a mi conversión, me buscaban más que todo para que fuera a dar temas relacionados con la apologética. Que la apologética es la defensa o la presentación de nuestra fe. O sea, exponer nuestra fe. Exponer lo que nosotros creemos. Así que un día me dicen, hermano, queremos organizar un debate por si usted se anima. Antes de ese debate, un día, en un programa de radio con este ministerio con el que yo trabajaba, un día, pues, llama, después del programa de radio, llama a una persona diciendo que quería hablar conmigo porque quería restregarme en mi cara la palabra de Dios y que era el pastor Mario López y empezó a decir un montón de groserías. Entonces vino el que coordinaba ese grupo y le dijo, mire, él no está ahorita aquí en Los Ángeles, pero él está por venir ya en una par de semanas, no sé si a usted le gustaría sentarse y dialogar con él en nuestro programa de radio. Encantado, claro que me gustaría restregarle en la cara la Biblia. Y se organizó ese primer debate, que ese primer debate, como fue en un programa de radio, duró 1 hora
pues no se popularizó mucho como el otro debate que ustedes han visto en YouTube, que incluso el mismo pastor Medardo Gómez, que en paz descanse, fue el que lo subió. Pero bueno, este otro que dijo que era pastor, Mario López, así fue como se contactó y quedamos de hacer ese debate. Se hizo en una emisora secular donde se tenía el programa en la ciudad de Las Vegas, y fuimos hasta Las Vegas, se hizo el programa. Pero antes de eso yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Para que esto no se haga un desorden, vamos a seguir las reglas básicas y simples de un debate. Va a haber un moderador que haga la pregunta y usted va a tener 3 minutos para contestarla y yo voy a tener 3 minutos para contestarla, porque el programa solo dura 1 hora, pero en todo lo que ponemos en la introducción, la salida y qué sé yo, se nos reduce el tiempo, así que tantas preguntas, 3 minutos cada uno. ¿Acepta? Sí, acepto. Dijo, claro que sí. Entonces vamos a hacer así. Comienza usted, se formula la pregunta, comienza usted y luego yo expongo en base a la perspectiva católica. Está excelente, me dijo el pastorcito. Y terminó el debate y el pastor salió furioso. Tanto así que no me dio ni la mano, porque no tuvo argumentos, mis queridos hermanos. Como dice San Pablo, nada podemos contra la verdad, solo por la verdad. Así que no pudo de ninguna manera, salió furioso, dijo que quería, pero esta vez quería hacer el debate no en una emisora, sino que en otro lugar, y quería que fuera un debate abierto, o sea, que no hubiera moderador, sino que, o sea, hacer, como decimos en mi país, una changoneta, un desorden. Eso no es un debate. Un debate no es ir y empezar a discutir con otra persona y empezar a hablar y no dejar al otro hablar y el otro interrumpir y empezar a insultarse. Eso no es un debate, eso es un desorden, una vulgaridad. Luego surge el otro debate con este pastor Medardo Gómez, que en paz descanse, como les dije, porque murió hace unos años. Se organiza este debate, igualmente con todos los lineamientos. Una pregunta, tantos minutos para él, tantos minutos para mí, y usted a lo mejor lo ha visto ese debate, ahí aparece en YouTube, usted ponga debate teológico 2, porque el debate teológico 1 fue con este pastor Mario López en Las Vegas, ese es el debate teológico 2, y usted lo busca ahí está en YouTube, Entonces, usted ahí puede ver cómo se desarrolló ese debate. Y me pongo a pensar, después, ese debate creó que muchos otros, al ver cómo se había expuesto la fe, quisieran ellos también hacer lo mismo. Muchos lo hacen por ganar popularidad. Y eso, que ese debate, cuando se realizó, no existía el Facebook todavía. Ese debate yo lo hice el 10 de octubre del año 2007. Imagínense hace cuántos años. 10 de octubre del año 2007, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. A partir de ahí se soltó un grupo de gente que ahora todos querían ser apologistas. Querían enfrentarse con pastores, se iban a meter a las iglesias evangélicas, se iban a insultar, porque cuando no se tienen argumentos se recurre a la burla, a la mueca, al apodo, a la descalificación, al ataque personal. Y eso es lo que usted puede ver actualmente en los que supuestamente son debates. Entonces, cuando yo empecé a ver que esa situación se estaba descontrolando en ese sentido, que no reflejaba una verdadera apologética, una presentación de la doctrina de la fe, entonces vengo yo y cometo otro error. Les digo, señores, así no es. Miren, no es con insultos. Ah, pero ellos nos insultan. Sí, pero nosotros no vamos a ponernos al nivel de ellos. Entonces, ¿qué nos diferencia de ellos? Ellos ofenden a la Virgen. Sí,
nosotros expongamos lo que creemos sobre la Virgen. Ellos lo que tienen es un concepto equivocado sobre la devoción a María. Expliquémosle nosotros. Sí, pero es que ellos nos insultan, nos faltan el respeto. Sí, pero nosotros no tenemos por qué devolver golpe por golpe. No es ojo por ojo. Ya no vivimos en ese tiempo. Porque entonces, ¿qué nos diferencia de ellos? Somos iguales entonces. Nos insultan, respondemos con insulto. Nos ofenden, respondemos con ofensas. Nos ponen apodo, les ponemos apodo. Nos hacen mueca, les hacemos mueca nosotros también. Entonces no es así la situación. Lo que pasa, y aquí empezó la guerra. Aquí empezó la guerra. Usted es protestante, usted está del lado de los protestantes, usted es un infiltrado, usted ha venido a destruir la iglesia de adentro, usted quiere llevarse gente para una secta, usted es masón, y se inventaron cuánto cuento usted se puede imaginar. Y todo está debidamente documentado porque ellos mismos lo documentaron, poniendo capturas de pantallas mutiladas, tergiversadas y algunas hasta falsas. Y empieza, a partir de ese momento, una guerra sistemática. Otro error que yo cometo. Abro mi Facebook para todos, ya cuando había Facebook. Cometo el error de abrir un Facebook en donde no solamente exponía temas de evangelización, comentarios, algunos muy fuertes, es cierto, muy fuertes, pero hay gente que pues hay que hablarle fuerte también. A veces la verdad duele, eso la verdad duele, y muchos que tratan de maquillar la verdad para que no duela, pero la verdad siempre duele. Pero mi error fue que combiné esa parte con mi vida privada, poniendo fotos de mi familia, poniendo los lugares a donde yo me iba a presentar. Y yo lo hacía primero pidiendo oración cuando había algún evento, y segundo, por si habían seguidores en esa área que supieran para que pudieran asistir al evento. No, hombre, eso fue peor, despertó más la envidia. ¿Cómo es posible que yo anduviera predicando? ¿Cómo es posible que yo anduviera viajando? ¿Cómo es posible que a mí me trataran, aunque muchos no saben que en algunos lugares ni me trataron bien, ni de comer me dieron? Pero ¿cómo es posible que anduviera así? Y nosotros que hemos estado toda la vida sin traicionar. Entonces empezaron a sentir envidia. Y esa envidia la reflejaron en sus comentarios. Y comenzaban a insultarme, a ofenderme dentro de mi página de Facebook. Y mi error era contestarles. Y al final los sacaba de mis contactos. Y ya cuando los sacaba de mis contactos y los bloqueaba por abusivos, por ofensivos, salían llorando a decir que yo era un soberbio, y se formó un grupo de dolidos, de resentidos, porque los había sacado de mi Facebook, porque simplemente yo les había dicho, las cosas no se hacen así. Y organizaron todo después un aparato de ataque, de calumnia, de difamación. Mandaban cartas a las parroquias, mandaban cartas a los grupos donde sabían que yo iba a estar. Bueno, tantas cosas, si usted supiera. Un día me llama un sacerdote, muy amigo mío, a quien yo conocí antes que incluso entrar al seminario. Imagínese cuántos años tenía de conocerlo. Recién estaba ya por entrar al seminario, pero él ya era sacerdote, ya recién no hacía mucho, ya lo habían ordenado sacerdote y teníamos una muy buena amistad con él. Pues un día me llama y me dice, mira, fíjate que me habló un fulano de tal país en Centroamérica y me dijo que no tuviera amistad contigo porque tú aquí, tú allá, tú eres protestante, tú aquí, tú ofendes a la gente, tú has ofendido a no sé quiénes. ¿Y sabe cuáles eran las ofensas? Un día me dice una señora, un día dice una mujer por ahí que decía que defendía la fe católica, decía, cuando la fornicación se hace con amor, Dios ya no la ve como pecado. ¿Cómo vas a creer que me vas a venir a decir a mí eso?
Si eso va en contra de la doctrina, en contra de la palabra, por mucho amor que pueda tener alguien con su amante, no deja de ser adulterio y fornicación. Y eso Dios no lo bendice, nunca lo va a bendecir, ni tampoco lo va a dejar pasar así por así. La doctrina es muy clara en ese aspecto. Pero este tipo de gente se metía a andar en las redes sociales peleando con los protestantes y diciendo esas cosas. Pero como yo venía de, qué sé yo, a corregir, y ahí donde se me venía encima. Entonces viene este padre y me dijo, ¿y sabes qué pasó? Me dijo que yo le dije que no. Yo te conozco, yo te conozco, hermano, personalmente. Yo le dije, yo lo conozco a él personalmente desde hace años, incluso antes que yo fuera seminarista. Yo sé quién es él, yo lo conozco, y todo lo que tú me estás diciendo de él son mentiras. Y dice este padre que le pegó una insultada hasta con malas palabras. Una insultada. Porque esta gente, cuando alguien se atrevía a defenderme, arrasaban con esa persona. Pero a todo esto yo seguía predicando. Y a mí me seguían invitando. Y ellos mandaban cartas, llamaban, mandaban capturas de pantalla en un ministerio muy grande donde yo estuve predicando. Un día me enseñaron, mira, fíjate que vino una señora fulana. Pero si ella es de mis contactos. Sí, pero nos vino a dejar este paquete. Y mira todo lo que viene aquí. Esto es falso, esto es falso. Sí, hermano, y nosotros sabemos que esto es falso. Pero para que tú veas qué tipo de gente. Alguien que en mi perfil, ay, hermano Salvador, ay, hermana Marisol, ay, ay, aquí, ay, allá. Ahora, acuérdese, mis hermanos, y esto se lo digo con todo mi corazón. Muchos luchamos con la santidad, luchamos por la santidad, pero muchos no somos como la mayoría de ustedes que están viendo este video. Al menos en mi caso, si yo me hago un corte aquí en mi dedo, a mí me va a salir sangre. En mis venas corre sangre. Y a veces la sangre hierve. No como algunos de ustedes, que si se hacen un corte, empieza a salir agua bendita. En mi caso no, sale sangre. Yo soy humano. Yo no soy ni espiritual, ni angélico, ni divino, como muchos que a lo mejor están viendo este video y que no entienden. Cuando una persona está bajo ataque, porque ellos, por ser ángeles, no sufren ataques. Los humanos que estamos luchando y perseverando en el camino de Dios, sí sufrimos ataques del maligno a través de sus hijos, que están en nuestras parroquias. Y lo dice la palabra de Dios, el trigo y la cizaña, Mateo 13. Y poco a poco esa carga se fue haciendo ya muy pesada. Hasta que un día el bombazo reventó. Acusaron a mi hija de lesbiana cuando ella tenía una niña de 16 años. Se aliaron un grupo de gente. Buscaron a un muchachito que en esos días era muy famoso. Y miren qué mal le fue, porque parece que se casó y la esposa lo demandó por violencia física, familiar, violación. Y salieron otras mujeres que tenían hijos con él y que él las había abandonado. Incluso una vez una de ellas me escribió y me mandó las fotos de sus niñas para que yo hiciera una denuncia. Yo no iba a andar haciendo denuncias de esa persona. Todo cae por su peso. Y ahí está. Hoy parece que se ha dedicado a andar hablando profecías apocalípticas de la Virgen, que muchas no son ni ciertas. Entonces, se alió esta persona. Fue el que salió en un video diciendo que mi título de teología era basura, que tenía que ir a la basura, que yo, ese personaje dijo, no, ese no es católico, y me ladra, y salió diciendo un montón de cosas. Un periodista por ahí que decía que era evangélico, que había ido a investigar a El Salvador, a mi denominación donde yo había estado, y que le habían dicho que eran falso todo lo que yo decía. Imagínense. Y otro que salió diciendo, y otra que salió diciendo, y otro aquí, y otro, y empiezan a hacer hasta que un día el que había organizado toda esa trifulca
hizo un video diciendo, y esto a lo mejor usted no lo sabe, salió diciendo que se había salido de control toda la situación porque el propósito de ellos era crear un ataque mediático, organizado, planificado, sincronizado, perdón, porque tenían hasta calendario. Tal día fulano saca un video, tal día fulano saca otro video, tal día se hace otro video, vamos a hablar acerca de esto, de esto. La cosa, dijo este personaje que había organizado y que después se retractó y sacó un video diciendo, la cosa es borrar a Melara del mapa, a él y a su familia. O sea que ya el ataque ya iba en contra de mi familia. Y empezaron con mi hija. Ya de mi esposa ya habían despotricado. Nada menos estaba viendo una publicación. Fíjese, y qué bueno que ahorita la estoy viendo, me estoy recordando. Estaba viendo una publicación precisamente en este perfil que es el que mantengo público, que lo tengo restringido al menos con los comentarios para evitar algunas cosas. Una publicación que yo hice, ya le voy a decir en qué año. Aquí la estoy buscando ahorita. Y hoy me salen los recuerdos. Vamos a ver si la encuentro. No creo que la encuentre. No la tenía de todos modos en el programa. Pero déjeme ver, tal vez está aquí. Fue no hace mucho tiempo. Ok, escuche esto. Ok, escuche esto. Esto lo escribí precisamente el 10 de enero del año 2019, que fue el año más duro de esa guerra. Año 2019, escribí, nos encomendamos a sus oraciones porque los ataques siguen. Ya había empezado esta cadena de ataques. Y esta vez más fuertes que antes. Hasta este momento yo no me había imaginado que un día que en próximos días después de esto se iban a meter con mi hija. Acabo de recibir un mensaje de un supuesto católico con fuertes insultos y amenazas. A tal punto que mi esposa la llama vieja ramera. Y a mis seguidores, o sea, los que en ese momento se atrevían aún a defenderme, como bola de asnos anticatólicos sectarios que te siguen apoyando tus estupideces e hipocresía. Lo copié literal. Estos mensajes de supuestos católicos yo los recibía casi todos los días. Pero cuando este personaje sale diciendo el objetivo es borrar a Melara del mapa, crear un bullying, él hizo un video, por ahí está ese video guardado. Él hizo ese video diciendo que el objetivo era hacerle un bullying a mi hija a tal punto que ella se suicidara, para que después de eso pudieran venir y decir cómo se atreve a predicarnos conversión si su hija era una depravada y terminó suicidándose. Pero por el otro lado, crear una controversia con otro personaje para que sus seguidores, me imagino que era seguidor de ese personaje, empezaran a amenazarme, hasta que un día alguien me mandó una publicación donde alguien decía, por favor, digan a dónde va a estar Melara, en qué parroquia, en qué lugar, para poderlo buscar y así irle a quebrar la cara para que deje de hablar del personaje que ellos seguían. Entonces yo vi que la situación estaba descontrolada. Y luego sale este personaje que había sido el autor intelectual y organizador retractándose y diciendo y descubriendo el plan, diciendo que el objetivo era borrarnos literalmente del mapa. Y él mismo dijo en ese video, cuando yo vi eso, yo dije, yo no quiero tener, oiga, así lo dijo literalmente en ese video, yo no quiero tener en mis manos la sangre de Melara ni de su hija. Por eso yo me retiro, yo me retracto, yo denuncio todo lo que ha estado ocurriendo, y pido perdón, y bueno, fue un video bien interesante. Solamente una persona como yo, con sangre en sus venas, iba a sentir ese dolor. Un santo con agua bendita en sus venas, no, pero uno sí.
Y yo me puse a pensar, ya basta de esto, yo me retiro. Inicio del 2020, termino los eventos que tengo comprometidos ya, en Delaware y en Carolina del Norte. Los otros eventos que ya tenía en agenda, tenía un evento en Cancún, tenía un evento en Colombia, tenía otro evento en Perú, tenía otro evento en Los Ángeles, habían otros eventos. Yo le llamo a la gente y les digo, miren hermanos, por ahorita pues vamos a poner en pausa. Entonces yo dije, me voy a retirar. No, nunca pensé, me voy a salir de la Iglesia Católica. Me voy a retirar. A quedar yendo a mi parroquia, pero me retiro de esto. Y yo ya lo tenía planeado, no se lo comenté a nadie, ya lo tenía planeado, pero se dieron otras situaciones en donde realmente ya mejor ni seguí yendo a la Iglesia Católica. Me aparté totalmente. Con una herida muy grande, muy dolorosa. Pero ¿quieres saber quiénes me hicieron esa herida? No fue toda esa chusma que me atacó y se inventó y que diseñó todo un plan, que al final sabe que entre ellos terminaron enemistados, se pelearon entre ellos y son enemigos entre ellos. Sino que empecé a darme cuenta que mucha gente, y a lo mejor usted fue parte de ese grupo, que decían que me apoyaban, que decían que eran mis seguidores, que a mí no me interesa tener seguidores, que decían que eran hasta se habían inventado que yo había fundado una secta que se llamaban los melarianos, que decían que eran y en son de broma decían de los melarianos, de esa gente que decía ser mis amigos y hermanos. Me dieron la espalda, me cerraron sus puertas, hasta me bloquearon, no querían mezclarse conmigo porque tenían miedo que los fueran a tildar o a tachar, a vetar, predicadores, entre comillas, que los fueran a vetar por tener alguna cercanía conmigo. Y prácticamente, mis queridos hermanos, me dejaron solo. Ahora entiendo lo que Jesús sintió cuando todos se fueron y se quedaron. Y solo Juan se quedó con él y María. Todos los demás se fueron. Es una sensación bien fea, hermanos. Usted no se imagina. A lo mejor usted sí lo ha vivido, pero es una sensación bien fea. Entonces, realmente lo que hirió, lo que lastimó, fue la gente que dijo que eran mis amigos, que dijeron que eran mis hermanos. Y como le dije una vez a una persona, ustedes lo que hicieron, cavaron la tumba. Aquellos cavaron la tumba para echarme en la tumba y ustedes mismos se encargaron de tirarme la tierra para sepultarme. En ese dolor, en esa herida, cometí el error de hablar cosas, de decir cosas, de hablar mal de la fe. Pero hay una situación, hermanos, en el corazón de uno que uno no queda en paz. Uno puede estar herido, pero uno no se siente en paz. Ahora, es mentira que yo me hice pastor, que yo fundé una congregación. Es mentira que dijeron que a mí me habían ofrecido dinero en una secta para irme. Todo eso fueron mentiras, ¿no? Yo me quedé trabajando otra vez como todo lo que tenemos que trabajar. Seguí trabajando. Habían hermanos que me conocían en ese lugar donde yo me quedé, porque fue después de la pandemia, y me decían, hermano, ¿quiere ir a misa? Fíjese, hermano, que yo trabajo los domingos y salgo noche, ya a la hora que yo salgo ya no hay misa, así que no. Pero realmente yo no quería ir a una misa, yo no quería ver a esta gente, yo quería mejor aislarme. De repente alguien me invitó, mire, ¿por qué no viene a mi congregación? Vamos, me voy a meter otra vez, vamos a probar otra vez. Y me voy a meter.
y empiezo a tratar de buscar la manera de identificarme otra vez con ese pasado. Esa es la peor decisión que se puede tomar cuando uno ha conocido la fe de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Esa es la peor decisión que uno puede tomar. Fui unos días a visitar aquí, de ahí me invitaron a visitar otra, pero no había nada que llenara realmente. Porque usted sabe muy bien que lo único que lo llena a uno no solamente es la palabra de Dios, es alimentarse con el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Eso es lo que verdaderamente lo llena a uno. Yo estaba herido, pero yo no quería ir. Pero estaba el conflicto, estaba la lucha. Quizás la única congregación que me gustó fue una congregación que conocí, Congregación Bautista. Un pastor es venezolano, el copastor colombiano. Ahí sí me gustó, yo iba, aunque trabajaba los días domingos, pero siempre procuraba, siempre me dejaban en los domingos el turno de noche, así que tenía chance de ir, y como el servicio de ellos era temprano, 9 de la mañana, yo iba, escuchaba, me gustó al menos los 3 meses que estuve asistiendo ahí, hasta que me cambiaron de lugar y ya no pude estar en ese lugar. Entonces, durante esos 3 meses, pues me gustó mucho su forma de alabanza, muy sobria. Nunca les oí hablar mal ni despotricar contra la Iglesia Católica. Incluso el pastor un día platicó conmigo y hablamos, pues él ya había visto quién era yo. Entonces platicamos, no tuve ninguna recriminación, ningún señalamiento, nada. Estuve con ellos participando, una predicación muy centrada en la Biblia, en la historia. Me acuerdo que durante esos días desarrolló un tema sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, bien explicada históricamente, geográficamente, espiritualmente, muy bien. Pero bueno, quizás ahí me hubiera quedado, pero había un problema. Hace falta. No es lo mismo. Uno queda con un vacío. Yo salía, pero se sentía un vacío. Y como cuando usted agarra un algodón de azúcar y se mira aquello bien voluminoso, pero cuando usted se lo pone en la boca, se hace agua, se deshace. Así era esa situación. Así sentí ese vacío. Pero la herida ahí estaba. Un día recibo una llamada de un sacerdote. Le estoy hablando que ya eso fue el año antepasado. Recibo la llamada del 2023, recibo la llamada de este padrecito y me dice: ¿cómo estás? Pues bien, padre, y un poco sorprendido. ¿Por qué me está llamando? Pues bien, gracias a Dios, y te estás congregando, Pues la verdad que no. ¿Y por qué? Usted sabe, padre. Yo estaba en su comunidad, usted sabe, usted me conoce. Usted estaba en mi casa porque él también nos había visitado en casa. O sea, teníamos mucha cercanía. Entonces, usted sabe. Es que mira, hermano, tuvimos una plática. Después de esa plática, como que despertó en mí esa situación. Yo dije, tiene razón. Yo soy como Pablo, como Jesús le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué endurecer el corazón? Así que hablo a una comadre y le digo: mire, ¿qué días tienen las confesiones ahí en la parroquia? Miércoles. ¿Va a ir? Sí, yo lo voy a ir a traer. Y ella me fue a traer a donde yo estaba viviendo y me llevó, me confesé. Una liberación. Una liberación. Y ese domingo caía el Corpus Christi. Así que yo llego a misa. Y muchos hermanos se me acercan, hermano. Porque esa era una parroquia donde yo había servido muchos años.
Cuando yo viajaba, yo la visitaba, era prácticamente como mi base misionera en esa área, y hasta pues había un grupo que prácticamente yo había sido el fundador de ese grupo junto con otros hermanos. Entonces, ese grupo todavía, pues ya incluso ya tenía reconocimiento parroquial en ese momento. Entonces, yo fui a esa misa, y después de la misa, pues claro, yo ya me había confesado, ya había explicado bien en detalle, disfruté tanto la misa como usted no se imagina, acompañé la procesión del Corpus Christi en los alrededores, pero alguien tomó fotos y las filtró. Inmediatamente alguien me habla y me dice, hermano, ¿es cierto? Es cierto. ¿Me das permiso de decir que sí? Está bien. Y se supo que yo había regresado. Luego me recomiendan, bueno, si tú estabas herido y en algún momento hablaste mal, pues ahora hay que tratar de resarcir eso. Y empiezan nuevamente a afirmar, así como Pedro. Jesús recuerda que le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero cuando tú regreses, afirma a tus hermanos. Entonces, con el telefonito que tenía, empecé a grabar programitas de 15, 20 minutos, que le empecé a llamar Doctrina para Todos. Agarré el catecismo, empezar a estudiar el catecismo. Programa de lunes a viernes, 15, 20 minutos. Y bueno, pues ya ustedes saben esa parte. Eso fue en 2023. Empiezo a asistir a la parroquia, empiezo a ir a este grupo donde yo había sido fundador, los jueves que se reúnen. Luego empiezo a ir a otro grupo que se reúne los sábados, que es un grupo que, no les voy a decir el nombre, pero se caracteriza porque ellos saludan, ellos no se saludan como Dios les bendiga, o paz y bien, o la paz del Señor, sino que ellos dicen Shalom, como que fueran judíos, Shalom. Entonces yo iba los sábados a ese grupo. Pero viene un día y me dice la coordinadora del grupo donde yo había fundado, y me dice, hermano, ¿y por qué no nos da una enseñanza ya que usted está de regreso? ¿Será, hermana? Mejor preguntemos. Y no, hermano, ¿y por qué? Si de todo modo yo soy la coordinadora. Cualquier cosa yo respondo. Aparte de eso, usted es miembro del grupo. Usted está fundador, fue del grupo. Usted está ya reuniéndose, usted ya está en toda correctamente. Así que compártanos una enseñanza del catecismo, hermano. Si eso es como que yo le dijera al hermano fulano, al hermano sutano, como hacemos aquí, que un jueves le toca a un hermano, otro jueves le toca a otro hermano para que comparta alguna reflexión, pues hoy se lo estoy pidiendo a usted como miembro del grupo. Ok, está bien, hermanita. Agarro numerales del catecismo, la Biblia, recuerdo que preparé un temita sobre la salvación y lo impartí. Miren, hermanos, no había terminado de decir amén, de terminar el tema, cuando alguien de ese grupo, no sé si lo hizo con buena intención o mala intención, no sé. El día del juicio, como dice la palabra de Dios, muchas intenciones del corazón van a ser juzgadas y cada quien va a recibir su respectiva retribución. Así que no podemos adelantarnos a emitir juicios sobre nada ni sobre nadie hasta que llegue ese día, y ese día se va a saber toda la verdad. Ahí van a saber ustedes si realmente yo mentí, o ahí van a saber si ustedes realmente aquellos fueron los que mintieron. El problema es que si ustedes les creyeron a aquellos, pues ustedes van a recibir su parte con aquellos, o si no, pues a ese día se va a saber todo. Por mi parte estoy tranquilo. Por mí, que fuera hoy. Así que este hermano le habla a otro, uno de los predicadores de este grupo, de los que dicen Shalom, le habla y le dice, hermano, mire, fíjese que hermano Salvador acaba de dar un tema aquí. E inmediatamente le habla al padre, el párroco. Mire, padre, en ese grupo han invitado a uno que es protestante, hereje, apóstata, ha renegado, ha blasfemado, ha dicho esto y esto y esto, y le mandó fotos y le mandó videos y todas las cosas que usted se imagina. Y el padre le habla a la corte. ¿Y cómo está eso que usted tiene a un apóstata? No, le dijo él, es cierto, él cometió un error, pero él ya... No, pero que... Y prácticamente me corrieron de la parroquia, hermanos. Empezando a levantarme
empezando a sanar. Pienso hasta cierto punto que también fue un error mío. Y sé cuántos errores he cometido. Fue un error mío, quizás haberle dicho a la hermana, sí, está bien, hermana. Pero prácticamente me corrieron de ahí. Y la herida se vuelve a abrir. Y luego me voy para otro lugar, a otra ciudad, en otra parroquia, en donde ahí el sacerdote sí me recibió bien. Pero le dice al diácono, que es diácono porque recibió la ordenación, pero los estudios los hice yo. Oiga, yo le hacía las tareas al diácono. Yo le preparaba las homilías. Claro, él me decía, hermano, ¿cuánto te debo? Entonces te voy a mandar una ofrendita. Está bien, hermano. Pero él me decía, hermano, ¿me puedes preparar un resumen de 5 páginas de este libro? Y me mandaba el libro. Preparar. Hasta se lo traducía al inglés. Así que él presentaba las tareas. Hermano, ¿me puedes preparar una homilía sobre tal tema? Y hasta me acuerdo que una vez le hice la broma, hermano, pero ¿cómo quiere la homilía? ¿La quiere light? ¿O la quiere de aquellas homilías que lo van a excomulgar? Le dije yo. No, una homilía fuerte. Y luego lo ordenaron. Pero tenía conflicto con otra persona, que esta persona fue la que me llevó a esa parroquia, y como tenían conflicto entre ellos, se volteó contra mí. Y a pesar de que el párroco le dijo, apóyelo, aquí está esta carta para que la presente, una carta muy bonita, en donde autorizaba el padre que yo diera formación, que yo diera talleres dentro de la parroquia y por si me querían invitar a otros lugares. Hasta recibo una invitación para ir a dar un retiro no recuerdo dónde, creo que a Boston, en esos días, un retiro de Adviento, y yo le digo al diácono, por respetar su autoridad, fíjese que me han invitado a Boston. Increíble, me están empezando a invitar, me han invitado a Boston. Entonces no sé si... ¿Y por qué no da el retiro aquí en la parroquia? Lo que usted diga. Si el padre dice que lo que usted diga. Entonces no, hay que preparar el retiro de Adviento aquí en la... Ni siquiera tenía preparado un retiro de Adviento. Hay que prepararlo aquí. Y a la hora del retiro de Adviento, que no pude ir, le dije a los hermanos de Boston, hermano, lo vamos a reprogramar, o ahorita pues me pidieron que mejor... Bueno, total de que ese día que se iba a dar el retiro, un día antes me llama y me dice el diácono, hermano, vamos a cancelar el retiro porque va a venir un hermano que tiene don de sanación y va a venir a orar por la gente. O sea, no me dejó ir allá ni me dejó hacerlo aquí. Y después me di cuenta que le había dicho a los líderes del grupo de oración que no me dejaran predicar. Porque el padre había dicho de que yo podía predicar y que eso es lo que él quería, que yo predicara un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, un viernes no. Y empezar a preparar temas, empezar a preparar talleres como los que yo le daba, porque era una comunidad que yo visité también por muchos años. Y los hermanos estaban contentos que yo me había incorporado con ellos como miembro incluso de la parroquia. Pero me bloqueó. Y después de unas situaciones, pues, me tuve que ir. Y cada vez la herida más abierta. Y ahí fue donde dije, no más. Y en una publicación, ¿se acuerdan que yo les dije, de los que me siguen en el Facebook, que era como haber vuelto con la tóxica? Si yo ya sabía cómo es, ¿por qué volver otra vez? Así me había pasado. Pero no se puede dar cosas contra el aguijón, hermanos. No se puede dar cosas contra el aguijón. Un día me despierto en la mañana, acordándome que hace como unos 8 o 9 años, 8 años más o menos, ¿sí? Unos 8 o 9 años. Un día yo me sentí mal. Vomité lo que había comido, empecé a sentir débil, me entró una gran fiebre y caí en cama casi por 2 semanas.
Me tuvieron hasta con oxígeno. No estuve hospitalizado porque cuando yo iba donde el doctor y me hacían exámenes, me decían, usted no tiene nada, pero yo no puedo comer nada. Estoy vomitar y me siento débil. No me levanto. Tenía un congreso en Houston y todavía y les dije a los hermanos, miren hermanos, reprogramémoslo porque no me siento bien. Por ahí un doctor lo que hizo fue diagnosticarme y me dijo, lo más seguro es que todo lo que usted tiene, los síntomas como que fuera una neumonía. Pero cuando le hago los exámenes, todo está bien. Entonces yo no sabía lo que me estaba pasando. Y cada vez iba peor, hermano. No me podía levantar. Un día yo me levanté para ir al baño y cuando regresé del baño, me fue tan grande el mareo que me caí, hermano. Menos mal que ya estaba cerca de la cama y caí en la cama prácticamente inconsciente. Entonces yo estaba ya en una situación que de veras yo dije, bueno, entonces hasta aquí llegué. Y le dije a mi esposa, anda a la parroquia y que me vengan a dar la comunión. Porque yo creo que hoy sí ya. Y sabe que en 2 semanas nunca llegaron. No llegaron. No me llegaron a dar la comunión. Solo me encomendé a Dios, que haga su voluntad. Yo no comía nada. Un atol que me hacía mi esposa a vomitarlo. Y cuando yo estaba ya en lo más débil, en lo peor, esa noche yo soñé algo. Muchos dicen, no hay que basarse en sueños. Permítame, si Dios o no le habló Dios a José en sueños diciéndole que recibiera a María. ¿O no le habló Dios a José, el hijo de Jacob? Cuando le mostró la luna, las estrellas, el sol y todos postrándose, o no le habló Dios a aquellos hombres impíos, incluso como el faraón o como Nabucodonosor. O sea, Dios habla por sueños, hermanos. Claro que Dios habla. Entonces esa noche yo soñé que estaba en misa y una hermana religiosa brasileña con quien habíamos colaborado muy estrechamente hacía un tiempo atrás y que pues ella era misionera brasileña en El Salvador y habíamos tenido pues con mi familia, habíamos tenido mucha, ¿cómo decirle?, cercanía con estas hermanas y con esta hermana, recuerdo su nombre, hermana Iliana. Entonces yo soñé con ella esa noche y soñé que ella me estaba dando la comunión. Un sueño tan claro, tan real, donde yo pasé y la hermana Iliana tenía el copón, saca la hostia consagrada, me dice, el cuerpo de Cristo, amén, me lo dio, y en el sueño. Cuando yo desperté, mis hermanos, yo no tenía nada. Me levanté con hambre. Le dije a mi esposa, prepárame un cafecito. No, un atolito. No, quiero comerme un café con un pedazo de pan dulce. Y ya no vomité nada. Aquella debilidad se había ido. Me levanté tan bien, tan fortalecido. Vámonos a misa. Me levanté completamente, hermanos. Y resulta que hace unas semanas, hace un par de meses, me desperté con ese sueño. Me desperté acordándome de ese sueño. Y ese día entra una situación inquietante. Prácticamente yo puedo decir que Jesús me sanó a través de su cuerpo de una forma espiritual. Usted sabe que existe la comunión espiritual. A través de una forma espiritual en un sueño. A través de las manos de esta religiosa. Y yo empecé con aquella lucha, pero no.
yo ya no quiero, ya me trataron 2 veces, me han pisoteado como han querido, pero yo estaba con aquella lucha de dar coces contra el aguijón. Entonces ese día me llama otra vez el mismo sacerdote que me había hablado la vez pasada. Hermano, que les comenté en el video anterior. Hermano, me dice, ¿será que puede venir el 8 de diciembre aquí a la parroquia? Porque aquí celebramos la Inmaculada. ¿Y será que tú puedes venir? No, padre. Usted sabe que espiritualmente yo ahorita no. Al menos acompañarnos con tu familia. No pudimos ir al final porque pues teníamos otro compromiso ya ese día, pero ese gesto. Y resulta que esa noche yo sueño que me estaba confesando con él. Así que en la mañana yo cierro mis redes, cierro todo, canal, cierro videos, todas las estupideces que había estado diciendo, cierro todo eso, borro todo eso, pongo a orar y luego les hago el video y les digo, hermanos, por favor, oren por mí. Voy a entrar en esta etapa. Y así fue, hermanos, como entré durante estos meses otra vez a reconciliarme con el Señor, empezar a asistir a misa otra vez, a empezar a rezar el rosario, empezar otra vez a leer el catecismo, a desintoxicarme. El Señor empieza a ministrarme, como se dice, a hablarme, a fortalecerme, a reafirmarme, pero con una mentalidad ya diferente, hermanos. Una mentalidad que me ha llevado a nuevamente entrar en la comunión con la Iglesia Católica. Pero voy a tener que tomar ciertas distancias. Por eso es que abrí nuevamente mi Facebook. Usted se fija, estoy compartiendo reflexiones en base a versículos bíblicos, catecismo. Pero procuro y he procurado mejor inhabilitar los comentarios. Porque me di cuenta que mucha gente empieza a comentar, a opinar de una manera negativa, contraria. Y más de alguna ofensa, porque ustedes a lo mejor no se dieron cuenta que yo inmediatamente las tenía que borrar. Hasta hay videos por ahí que han hecho. Entonces mi intención hoy es mantenerme, si en aquella época a estos que eran mis amigos y hermanos me dieron la espalda y me cerraron la puerta, que así se queden. Yo sigo mi fe. Yo sigo católico. Yo regreso otra vez a la fe católica, a disfrutar las maravillas de la fe católica, las riquezas de formación, de enseñanza, catecismo, Biblia. 0 respuestas a comentarios, 0 respuestas a mensajes. Si alguien me manda la única forma que me manden un correo electrónico y, dependiendo, yo lo contesto. Como uno que me escribió un día de estos, que lo publiqué, diciéndome que pues está entrando ya a su etapa de formación, va a entrar a su etapa de formación de teología con una orden religiosa muy, muy interesante y que siempre ha estado orando. Gente que ha estado orando, aunque en silencio, pero ha estado orando por mí y que han estado acompañándome. Pero prácticamente mi actitud va a ser como la de usted sabe cómo son los ermitaños. Mejor vamos a estar enseñando, predicando, afirmando la fe, nada más. Así que esta es como una primicia, que ya tenemos 1:20 hablando, expresándoles, contándoles lo que realmente pasó y todo lo que ocurrió durante estos meses. Durante estos meses, hermanos, en oración, leyendo, volver a retomar el libro de la vida de los santos, volver a tomar el catecismo,
lecturas espirituales, la Biblia, a renovar prácticamente todo lo que ya se sabe, ya se conoce, ya se había estudiado, ya se había enseñado, pero volverlo a vivir. Así que sí vamos a estar, mis queridos hermanos, a partir de este día, y con la ayuda del Señor voy a estar compartiendo con ustedes todas las semanas un video donde vamos a estar estudiando la Biblia, donde vamos a estar estudiando la doctrina, el catecismo, lo que el Señor vaya poniendo, documentos, para que nos fortalezcamos en la fe y que la experiencia que yo he vivido les sirva a ustedes, mis queridos hermanos, les sirva a ustedes, para que piensen en algo. Hace muchos años, cuando yo terminaba mi testimonio en las comunidades, yo decía, y ahora yo soy católico, y de aquí no me saca nadie. Pero un día yo estaba pensando, yo decía eso, pero a mí por bocón me pasó la de Pedro. Un día le dijo Jesús a Pedro, Pedro a Jesús le dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dijo, no digas nada, que hoy no va a terminar de cantar el gallo hasta que no me has negado 3 veces. No, yo estoy dispuesto a morir. Cuando canta el gallo, él ya lo había negado 3 veces, y Jesús hasta en el Evangelio de Lucas dice que hasta lo miró. Y él salió fuera a llorar amargamente. Así me pasó a mí. ¿Pero qué hizo Jesús, mis queridos hermanos? Lo levantó. ¿Qué hubiera pasado con Pedro en el tiempo actual? Los demás apóstoles le hubieran dicho, pero Jesús, él ya no tiene credibilidad para ser el pastor de nosotros. Él te negó. Él ya no puede predicar. Él ya no puede hacer nada. Él, con suerte hay que dejarlo que venga, pero él ya no puede hacer nada. Aquí ya, él ya perdió. Pero como los pensamientos de él son diferentes a los nuestros, Jesús mismo le dijo, Satanás ha pedido zarandearte, pero cuando tú regreses, le dijo Jesús. O sea que Jesús no evitó ni iba a evitar lo que iba a pasar. Pero cuando tú regreses, reafirma a tus hermanos. Y eso es lo que vamos a hacer. Si el Señor me ha permitido regresar es para reafirmar nuestra fe, mutuamente, para reafirmar esta fe. Un día iban 2 discípulos de Jesús de camino, el día de la resurrección, ya era tarde. Iban tristes, derrotados, y Jesús se les aparece, pero no lo reconocieron, y les pregunta, ¿qué platican entre ustedes? Sobre Jesús Nazaret, varón poderoso, elocuente, y que hizo, ¿que acaso eres tú el único que no sabe de eso? ¿Y qué pasó? No, que lo entregaron y lo crucificaron, y ya de eso hoy es el 3er día, aunque algunas mujeres han dicho de que lo han visto, pero no sabemos, o sea. Y viene Jesús y les dice, pero ellos no sabían que era Jesús. Insensatos y tardos para entender. Y les empezó a explicar con las escrituras, o sea que ya había una Biblia, el Antiguo Testamento. Les empezó a explicar con las escrituras todo lo que las escrituras decían sobre él. Y cuando llegaron a cierto lugar, él hizo como que iba a seguir adelante y le dijeron, no, mejor quédate con nosotros ya noche, mejor quédate, pasa la noche con nosotros. Y él se queda. Y cuando se sienta a la mesa, toma el pan, lo parte. Inmediatamente desaparece de la vista de ellos. Y en ese instante que él parte el pan, lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron cuando les abría las escrituras? Porque Jesús está presente en el pan, en la Eucaristía. Esa fue la primer misa de ese primer domingo, primer día de la semana, celebrada por Jesús. Y es una misa que vamos a celebrar todos nosotros los que hayamos creído en Él
y comamos su cuerpo y su sangre, porque él mismo dijo, no volveré a beberte el fruto de la vida hasta que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Así que parte el pan y en ese instante lo reconoce. Y ellos dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las Escrituras y al partir el pan? Y fue la primera misa porque se cumplen las dos partes de la misa. Primero, la exposición de su palabra y luego la fracción del pan. Y solamente aquel que asiste a la misa con el corazón dispuesto y sabiendo a lo que va, y llega temprano, no llega a la mitad, llega temprano y se sienta en oración, en silencio, sin distraerse, y escucha, y si es posible sigue las lecturas, y pone atención a la proclamación de la palabra, y luego participa del pan. Tiene seguro que un día hará lo mismo en el cielo, pero esta vez será Jesús, el sacerdote, que esté presidiendo. Mis queridos hermanos, es cierto que Satanás lo zarandea a uno, pero a partir de ese momento, mis queridos hermanos, se los digo con todo mi corazón y se los digo con conocimiento de causa, mis queridos hermanos, no nos quedemos solo con una parte. Tenemos que tener el paquete completo. ¿Y cuál es el paquete completo? Las Escrituras y la fracción del pan, donde está presente Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y eso solamente está en la Iglesia Católica. Que Dios nos perdone. Yo siempre le pido a Dios misericordia, que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero, para que podamos nosotros, si caemos, levantarnos. Y una vez levantados, que podamos estar firmes. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haberme acompañado durante este tiempo en oración, por sus palabras, por su acompañamiento espiritual. Sigan orando por mí. Vamos a seguir compartiendo todos estos conocimientos que el Señor nos ha permitido obtener durante todos estos años. Y con la ayuda del Señor, mis queridos hermanos, vamos a reactivar nuevamente lo que es de Dios, lo que el Señor nos ha dado. Muchas gracias, hermanos. Acompáñenme, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga, y vamos a continuar la próxima semana estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.